Bienvenidos a todos y a todas. En este primer documento os presentamos el índice de los temas que vamos a ir abordando a lo largo de la asignatura, así como algunas cuestiones introductorias acerca de la ciencia y el método científico. La parte teórica de la asignatura está dividida en 10 temas. El primero trata sobre algunos conceptos preliminares de la investigación y la ciencia, y sobre las características del método hipotético deductivo. Después abordaremos todas las fases que supone la realización de una investigación, desde el planteamiento del problema hasta la redacción de un artículo científico. De forma que el segundo tema consta del planteamiento del problema y de la formulación de los objetivos e hipótesis. En el tema 3 incluiremos la definición operativa de las variables y la selección de los instrumentos de medida. El tema 4 se centra en las distintas técnicas de muestreo. El tema 5 trata sobre la identificación de las fuentes de contaminación. Y los temas 6, 7 y 8 sobre diferentes tipos de diseños de investigación. En el 9 nos centraremos en el análisis e interpretación de datos. Y por último, el tema 10 incluye algunos aspectos básicos de la redacción del artículo científico y los principios éticos que rigen las investigaciones en ciencias de la salud. Actualmente existen dos paradigmas a la hora de realizar cualquier tipo de investigación: el paradigma cuantitativo y el cualitativo. En esta asignatura nos centraremos exclusivamente en el paradigma cuantitativo, ya que el cualitativo es objetivo de otra asignatura. La ciencia, en cualquier disciplina, se refiere a un conjunto organizado de conocimientos que han sido adquiridos utilizando un método científico. En este caso nos referimos al método hipotético deductivo. Por otra parte, también es muy importante que las investigaciones que se realicen cuenten con una serie de garantías. En concreto, nos referimos a que sea válida, y eso depende de cómo diseñemos u organicemos la investigación. Es decir, tiene que ver con lo que denominamos plan de investigación y específicamente del tipo de diseño de investigación que seleccionemos. También tenemos que asegurarnos que los instrumentos de medida que apliquemos para obtener información sean fiables y válidos, porque son los que nos garantizan la obtención de información que tenga rigor científico. Veamos ahora cuáles son las principales características del método hipotético deductivo. En primer lugar, es empírico. Por ejemplo, si queremos comprobar la eficacia de un programa de tratamiento de asistencia sanitaria y social dirigido a personas que están en fase terminal para mejorar su calidad de vida y la de las personas de su entorno, en base a este método científico deberíamos obtener información de su eficacia a través del contacto directo con las personas implicadas en todo el proceso del programa, es decir, pacientes, allegados y profesionales. En segundo lugar, es inductivo, es decir, los datos obtenidos de la información recogida a través de dicho contacto con las personas que participan en el programa finalmente deben explicar la realidad de cómo funciona este tipo de intervención y de su grado de eficacia. En tercer lugar, es funcionalista, de forma que podamos encontrar una relación entre la variable dependiente, en este caso la calidad de vida de las personas afectadas y de sus allegados, y la variable independiente, que se refiere al programa. En cuarto lugar, es legislativo, es decir, al final, con los conocimientos adquiridos debemos determinar que un programa de esas características mejora la calidad de vida de las personas afectadas y las de su entorno, e incluso se puede determinar las probabilidades de mejora. En quinto lugar, es predictivo, ya que si tenemos garantías de los conocimientos conseguidos sobre el programa, podremos predecir que si aplicamos ese tipo de intervención a otros pacientes que se encuentran en una situación similar, mejorará su calidad de vida y la de las personas allegadas. En sexto lugar, es verificable, es decir, podemos conseguir información que nos garantice la eficacia de este tipo de programas. Y por último, en séptimo lugar, es eventual,
ya que en posteriores estudios podemos obtener información que contradiga parcial o completamente los conocimientos adquiridos hasta el momento sobre el programa. Por ejemplo, podemos obtener información posterior que concluya que solo es eficaz en determinados pacientes con unas características individuales y familiares determinadas. En esta última diapositiva os hemos incluido un gráfico que resume las principales fases o etapas que conlleva el desarrollo de una investigación, desde el planteamiento del problema hasta el producto final de la investigación que se traduce en la redacción de un artículo científico o informe. En esta asignatura, por cuestiones de tiempo, no trataremos el tema de la revisión bibliográfica. Por último, debéis tener en cuenta que cuando se planea una investigación hay que analizar si es viable o no, es decir, si es realista que la vamos a poder llevar a cabo. Para eso tenemos que analizar si contamos con los recursos necesarios, tanto en cuanto a la formación y experiencia que tenemos, así como por el número de personas que pueden colaborar en la realización de dicha investigación y el dinero que disponemos. También hay que sopesar si el entorno en el que estamos inmersos va a facilitar todas las tareas que conlleva una investigación. Entre ellas, una muy importante y que a veces es complicada es la captación de la muestra, sobre todo cuando se trata de personas que pertenecen a poblaciones de difícil acceso. En definitiva, si una vez planeada la investigación valoramos que no va a ser viable que la realicemos, entonces hay que cambiar aquellos elementos de la investigación para que su realización sea factible. Por ejemplo, plantear hipótesis que pueden ser verificadas de una forma sencilla, seleccionar una muestra de fácil acceso, aplicar un diseño de investigación menos riguroso pero que lo podemos llevar a cabo, entre otras cuestiones.